Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 2 de abril del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El planeta Tierra se ve afectado. Ya hemos dicho que el Señor no ha sido el creador de lo malo, del pecador, del pecado, del dolor, del sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Nada de ello es creación de Dios, sino todo lo contrario. Cuando terminó el sexto día su creación, declaró que todo era bueno en gran manera, es decir, superlativamente todo era buenísimo. Pero entonces, ¿por qué entra el pecado en este mundo? ¿Por qué se contaminó con la mancha del pecado? Y la respuesta también es muy simple, solo para decirlo, porque la verdad esto conlleva un gran problema y una trágica serie de consecuencias. Pero el pecado entra a nuestro planeta porque Adán y Eva, noten bien, fueron creados con libertad, es decir, con libre albedrío. Por lo tanto, tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones, pero el Señor nunca creó nada malo. Y eso lo deja bien claro cuando el ser humano cae en pecado, que fue capaz de ofrecer su propia vida para redimir al ser humano que había pecado, para redimir a la corona de su creación, que era el ser humano. Todos sabemos que la prueba de la fidelidad o lealtad de Adán y Eva fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva tenían todas las ventajas para no ser engañados, noten bien, y tentados por el enemigo, ya que el único lugar donde Satanás podía presentarse ante ellos, engañarlos, tentarlos y hacerlos caer, era ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos lo sabían perfectamente. Sin embargo, Eva decidió experimentar con la tentación, decidió ponerse en terreno peligroso, en el terreno del enemigo, y terribles fueron las consecuencias. Y como ya dijimos, el enemigo nunca da la cara, nunca nos acecha como realmente es. Y siendo el padre de mentira, pues de esa manera típica actuó ante Eva, utilizando como medio una serpiente y mezclando la verdad con la mentira para crear duda, desconfianza en la mente de Eva respecto a lo que Dios ya les había dicho y advertido. Pero finalmente Adán y Eva decidieron pecar, es decir, tomaron la decisión porque tenían libertad, y con ello les llegó la desgracia de la cual también nosotros somos partícipes. Noten lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y desde que Adán y Eva pecaron, quedaron separados de Dios. Note bien, eso es pecado. Es decir, pecado no solo es violar o desobedecer la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Pecado no solo es saber hacer lo bueno y no hacerlo, sino que pecado también es separarse de Dios, estar separados de Dios. Y cuando Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto del árbol prohibido, quedaron separados de Dios y fueron testigos de las consecuencias más terribles del pecado. Y sin embargo, desde el mismo principio, es decir, desde la misma entrada del pecado a este mundo, Adán y Eva recibieron la primera promesa mesiánica, profética, donde podían encontrar paz y esperanza porque habrían de ser redimidos del pecado. Y desde entonces el conflicto, el gran conflicto, el terrible conflicto se libra en este mundo, en esta tierra contaminada por el pecado, pero con la esperanza de redención en Cristo Jesús. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar mal. Note bien, Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado, su servicio no hubiera sido voluntario,
sino forzado. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger, note bien, de someterse o no a la obediencia. Y antes que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que él deseaba impartirles, debían ser probados su amor y su lealtad. En el huerto del Edén se hallaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios quería que Adán y Eva no conocieran el mal. El conocimiento del mal, del pecado y sus resultados, del trabajo cansador, de la preocupación ansiosa, del descorazonamiento y la pena del dolor y la muerte, les fue evitado por amor. Pero ellos no obedecieron. Con los pecados del mundo puestos sobre él, es decir, el Redentor, Cristo Jesús, pasaría por el mismo camino donde Adán falló. Soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán no pudo soportar. Vencería por cuenta del hombre y derrotaría al tentador para que, mediante su obediencia, su pureza de carácter y su firme integridad, note bien, su justicia pudiera ser imputada, es decir, al hombre, si se la pegara, se la diera. Y así, mediante su nombre, el hombre pudiera vencer al enemigo por su propia cuenta. La justicia imputada, hermanos, no es otra cosa más que cuando vamos al Señor para pedir perdón, Él nos justifica, es decir, pone a nuestra cuenta su vida perfecta y su muerte perfecta, y entonces nuestro Padre Celestial ya no nos mira a nosotros, sino que mira a Cristo Jesús, y a nosotros nos mira como si nunca hubiéramos pecado. En el plan de redención debe haber derramamiento de sangre, porque la muerte debe venir como consecuencia del pecado del hombre. Los animales para las ofrendas de sacrificio debían prefigurar a Cristo. En la víctima inmolada, el hombre debía ver el cumplimiento, note bien, temporal de la palabra de Dios. Ciertamente morirás. Y el derramamiento de la sangre de la víctima significaría también una expiación. No había virtud en la sangre de los animales, note bien, pero el derramamiento de la sangre de las víctimas debía apuntar hacia el Redentor, que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre. Satanás aparece frecuentemente como un ángel de luz, ataviado con el uniforme del cielo, asume un aire amistoso, manifestando gran santidad y carácter y alta consideración para sus víctimas. Las almas que se propone engañar y destruir yacen peligros en la senda que él invita a las almas a recorrer. Note bien, pero tiene éxito en cubrirlos y presenta solo las tentaciones. El gran capitán de nuestra salvación ha vencido en nuestro favor, para que a través de él podamos ser vencedores. Es lo que decíamos de la justicia imputada. Si así lo queremos, pero Cristo no salva a nadie, note bien, en contra de su decisión. No obliga a nadie a obedecer. Hizo el sacrificio infinito para que podamos vencer en su nombre y para que su justicia nos sea imputada. Pero tenemos que recibirla, decidir recibirla nosotros. Tenemos que ir a Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, actualmente sufrimos las consecuencias terribles de la entrada del pecado en este mundo. Pero por la gracia de Cristo, un día recibiremos una patria gloriosa donde el pecado ya no habrá de prevalecer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.